A los 48 años, Guadalupe supo en un martes ordinario que no tenía ni un solo peso separado para una emergencia. No porque no hubiera trabajado, no porque hubiera gastado en cosas innecesarias, sino porque nadie, en 48 años de vida, le había enseñado que separar dinero para una emergencia era diferente a ahorrar, que eran dos cosas distintas, que podías hacer una y no la otra, que podías llevar décadas creyendo que estabas bien preparada y descubrir en el peor momento que no lo estabas. Lo supo ese martes cuando su mamá se cayó en el baño y Guadalupe tuvo que llevarla de urgencias a la clínica particular porque en el seguro la cita más próxima era hasta el jueves. La cuenta fue de 3,200 pesos. No tenía esa cantidad disponible de inmediato. Tuvo que pedirle prestado a su vecina Celia, que se los dio sin preguntar nada porque era buena persona. Y Guadalupe pasó 3 semanas sintiéndose una carga cada vez que veía a Celia en el pasillo de la vecindad, aunque Celia nunca le dijera nada ni le pusiera cara de nada. Esa deuda de 3,200 pesos no era mucho dinero. Era exactamente lo que Guadalupe hubiera tenido disponible si alguien le hubiera explicado 20 años antes, una sola cosa, una cosa sencilla, una cosa que cabe en una tarde de explicación y que cambia el modo en que una mujer ve su dinero para siempre. Pero nadie le había explicado esa cosa, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en el trabajo, ni en su familia, ni en ninguna parte. Porque el dinero es uno de esos temas que todo el mundo asume que alguien más ya le enseñó. Y al final resulta que no le enseñaron nada a nadie y todas estamos aprendiendo solas, a tropezones, cuando ya nos costó algo que no teníamos que perder. Hoy te voy a contar lo que Guadalupe aprendió y lo que tú y yo merecíamos saber desde mucho antes. Pero primero hay algo que Guadalupe hacía desde hace años y que nadie en su vida había notado. Algo que ella misma no sabía que era la semilla de todo lo que vino después. Eso lo vas a entender al final de esta historia, no antes. Guadalupe Herrera llevaba 19 años siendo caja en una tienda de abarrotes de las grandes, de las que tienen sucursales en toda la colonia y en todos los barrios, y que huelen igual en todas partes, a detergente y a pan de caja y a ese aire frío de refrigerador que te recibe en cuanto cruzas la puerta. Trabajaba en la sucursal de la colonia Doctores, en la Ciudad de México, y conocía los precios de todo sin necesitar mirar las etiquetas, porque 19 años pasando productos por el lector óptico le habían metido los números en el cuerpo sin que ella lo pidiera. Llegaba al turno de la mañana a las 6:45. Salía, si no había horas extra, a las 3 de la tarde. Si había inventario o algún problema con los sistemas, se quedaba hasta las 5, a veces hasta las 6. Tomaba un camión de ida y otro de vuelta, y en el camión de regreso casi siempre se quedaba dormida, porque el cuerpo de una cajera al final del turno ya no tiene reservas para nada más. Y el camión y el ruido de la calle se volvían tan familiares que se dormía antes de llegar a la segunda parada y se despertaba sola justo antes de la suya, como si el cuerpo supiera el camino aunque la mente estuviera apagada. Lo que hacía reconocible a Guadalupe entre todas las cajeras del turno era sus manos. Tenía las uñas siempre cortadas al ras, sin pintar, y en la palma de la mano derecha tenía una línea de piel más gruesa, endurecida, justo donde el borde de la caja registradora rozaba cada vez que extendía el brazo para tomar el siguiente producto. Era una callosidad que llevaba años formándose, milímetro a milímetro, quincena a quincena, sin que nadie la viera crecer. Como muchas otras cosas en la vida de Guadalupe. Vivía con su mamá doña Carmen, de 73 años, y con su hija Valeria, de 22, que estaba terminando sus prácticas profesionales en una empresa de contabilidad del centro. 3 mujeres en un departamento de 2 cuartos en la colonia Doctores, a 15 minutos caminando de la tienda donde trabajaba Guadalupe. Rentaban por 5,000 pesos al mes, que Guadalupe pagaba sola porque su mamá ya no trabajaba y Valeria todavía no cobraba bien. Guadalupe ganaba 6,500 pesos quincenales. Con eso pagaba la renta, la comida de las 3, los medicamentos de su mamá para la presión y la glucosa, el pasaje de sus 2 camiones diarios y lo que Valeria necesitara para sus prácticas.
Lo que quedaba al final de la quincena, si quedaba algo, lo metía a la cuenta del banco sin pensarlo mucho, sin un plan, sin una intención clara, solo porque meter el dinero al banco era lo que hacía la gente responsable, y Guadalupe era responsable. Siempre lo había sido. En el cajón de su buró, debajo de una caja de pastillas para la tos que ya estaba vacía y que nunca había tirado por descuido, había un cuaderno universitario de raya, de los de 100 hojas, con portada verde oscuro. Guadalupe lo había comprado hacía 4 años en una papelería de la colonia con la intención de empezar a anotar sus gastos, porque había leído en algún lado que eso servía para entender a dónde se iba el dinero. Lo había abierto, había escrito la fecha en la primera hoja, y luego lo había cerrado y no lo había vuelto a abrir. Pero en la última hoja del cuaderno, la de atrás, la que una dobla porque no tiene nada que ver con lo que va adelante, Guadalupe había escrito algo hace 2 años. Una sola cosa, con pluma negra, con letra grande, como quien escribe algo que tiene miedo de escribir chico, porque si lo escribe chico parece menos real. Había escrito un fondo para las emergencias de mi mamá, y abajo, el número que creía que necesitaba tener, 20,000 pesos. Nadie había visto esa hoja, ni su mamá, ni Valeria. Ese número era su cosa más privada, su medida exacta de lo que necesitaba para dormir sin ese miedo de fondo que una carga cuando tiene a alguien mayor que depende de ella y sabe que en cualquier momento puede pasar algo. 20,000 pesos en la última hoja de un cuaderno verde que llevaba 2 años sin abrirse. El martes de la caída de su mamá fue el primero de los golpes. El segundo llegó 3 semanas después y fue peor, aunque no hiciera tanto ruido. Valeria llegó a casa un jueves con una carta en la mano. La empresa donde hacía sus prácticas le había ofrecido quedarse como empleada formal cuando terminara, con un sueldo de 9,000 pesos mensuales. Valeria estaba feliz, Guadalupe también, claro. Pero en la carta había una condición. Para formalizar el contrato, necesitaban que Valeria presentara ciertos documentos, y uno de ellos era el comprobante de domicilio a su nombre, lo cual significaba que necesitaban cambiar el contrato de arrendamiento del departamento. Y para cambiar el contrato, el dueño del departamento iba a aprovechar para actualizarlo al precio del mercado actual. El precio del mercado actual era 7,800 pesos al mes. 2,800 pesos más de lo que pagaban. 2,800 pesos que Guadalupe no tenía de manera regular en su presupuesto. Esa noche, Guadalupe abrió el cajón del buró, sacó la caja de pastillas vacía, sacó el cuaderno verde, lo abrió en la primera hoja, la que decía la fecha de hacía 4 años. Luego lo volteó y abrió la última hoja, donde estaba el número de los 20,000 pesos. Y luego abrió la aplicación del banco en su teléfono. Vio su saldo. Eran 4,170 pesos. Todo lo que tenía. Todo lo que representaban 19 años de trabajo como cajera. Quincena a quincena. Llegando puntual, sin faltar, sin reclamar las horas extra que a veces no le pagaban bien. 4,170 pesos. Guadalupe cerró el cuaderno. Lo puso sobre la cama. Y luego hizo algo que nunca había hecho frente a Valeria ni frente a su mamá. Se paró en medio de su cuarto, con el teléfono en la mano y el cuaderno sobre la cama, y lloró. No un llanto ruidoso, un llanto de los silenciosos, de los que duelen más porque los tienes que aguantar para que nadie del otro lado de la pared te escuche y se preocupe. Lloró porque no entendía qué había hecho mal. Había trabajado, había pagado. Había sido responsable en todo lo que sabía que significaba ser responsable. Y el resultado era 4,170 pesos a los 48 años, y una cuenta de 3,200 que le debía a su vecina Celia, y una renta que iba a subir 2,800 pesos el mes que entra. Lo que Guadalupe no sabía todavía esa noche era que no había hecho nada mal. Había hecho exactamente lo que una hace cuando nadie le ha enseñado nada diferente. Había trabajado con las reglas que conocía, y las reglas que conocía estaban incompletas. Metió el cuaderno de vuelta al cajón, puso la caja de pastillas encima, cerró el cajón,
y se fue a la cocina a calentar la cena de las 3, porque la vida no se detiene aunque una llore en silencio en su cuarto un jueves por la noche. Esa caja de pastillas vacía encima del cuaderno, guárdala, regresa al final. Doña Soledad era enfermera jubilada. Tenía 68 años y vivía en el departamento de enfrente del de Guadalupe, separadas por el pasillo angosto de la vecindad, donde las dos llevaban años siendo vecinas sin haber tenido nunca más que conversaciones de pasillo. Buenos días. ¿Cómo está su mamá? Ya bajó el frío. Esas cosas. El sábado siguiente al jueves del llanto silencioso, Guadalupe salió temprano a hacer el mandado y encontró a doña Soledad sentada en una silla de plástico junto a su puerta, tomando el sol de la mañana con una taza de café en las manos y esa tranquilidad particular de las personas que ya terminaron de apurarse por todo. Guadalupe iba a saludar y seguir, pero doña Soledad la miró con esos ojos calmados que tienen las enfermeras jubiladas, los que aprendieron a leer lo que la gente no dice en voz alta, y le preguntó cómo estaba de verdad, no de manera general, de verdad. Guadalupe se detuvo y no supo bien por qué, quizás porque era sábado por la mañana y el sol estaba tibio y doña Soledad tenía esa cara de quien escucha sin juzgar. Le contó la caída de su mamá. La cuenta de 3.200, los 4.000 pesos en el banco, la renta que iba a subir, el cuaderno verde con el número de los 20.000 que llevaba 2 años sin moverse. Doña Soledad la escuchó sin interrumpirla. Tomó su café despacio. Cuando Guadalupe terminó de hablar, la señora se quedó un momento en silencio, mirando el patio interior de la vecindad, donde un gato anaranjado estaba echado al sol, como si no hubiera ningún problema en el mundo. Luego dijo, yo fui enfermera 32 años, vi morir a mucha gente, y te voy a decir lo que aprendí de verdad. No es el dinero lo que falta, es el orden, y el orden se aprende. Silencio. Guadalupe no dijo nada. Doña Soledad continuó, con la misma voz tranquila, sin levantar los ojos del gato anaranjado. El dinero sin orden es agua en las manos, se escurre aunque no lo sueltes. Otro silencio. Y luego la última cosa, la que se quedó. Ponle nombre a cada peso que entra. Cuando el dinero sabe para qué sirve, no se pierde. Doña Soledad tomó el último sorbo de su café. El gato se levantó, se estiró y desapareció detrás de una maceta. Guadalupe agradeció, se despidió y siguió al mandado. Pero esa frase no se fue con ella. Se quedó ahí, plantada, tomando el sol del sábado en el pasillo de la vecindad. Ponle nombre a cada peso que entra. Cuando el dinero sabe para qué sirve, no se pierde. Esa tarde, Guadalupe llegó del mandado, dejó las bolsas en la cocina y fue directo al cajón del buró. Sacó la caja de pastillas vacía, la puso sobre la cama, sacó el cuaderno verde, lo abrió. No en la última hoja, en la primera, la del espacio en blanco que nunca había usado en 4 años, y empezó a escribir. No una lista de gastos, no un registro del pasado. Empezó a escribir lo que iba a hacer hacia adelante, con lo que tenía, con lo que ganaba, con lo que sabía ahora que no sabía esa mañana antes de hablar con doña Soledad. Y en esas páginas que llenó ese sábado por la tarde, emergieron 4 cosas que lo cambiaron todo. La primera fue entender qué significaba ponerle nombre al dinero, que era exactamente lo que doña Soledad le había dicho con esa frase tan simple que cabía en una sola respiración. Guadalupe había creído durante años que manejar el dinero significaba no gastarlo en cosas innecesarias, ser austera, no darse lujos. Eso era lo que había aprendido de su mamá y de lo que le había tocado vivir. Pero esa tarde entendió que la austeridad sola no alcanza, que el dinero necesita destino antes de llegar, no después de gastarse, que si una no decide, antes de que entre la quincena, cuánto va a cada cosa, el dinero toma sus propias decisiones y siempre elige el camino de menor resistencia, que es el del gasto inmediato y el de la urgencia del momento. Ponerle nombre al dinero era esto, antes de pagar la renta, antes de ir al mercado, antes de hacer cualquier otra cosa, separar una cantidad
para el fondo de emergencias. No lo que sobra, lo primero. Como si fuera la renta misma, que nadie deja de pagar porque no hay modo de no pagarla. El fondo de emergencias tenía que tener el mismo peso que la renta, o no iba a existir nunca. La segunda cosa que entendió llegó cuando Guadalupe hizo la suma de todo lo que había dejado de separar en los últimos 2 años, que era el tiempo que llevaba el número de los 20,000 pesos escrito en la última hoja del cuaderno verde. Si hubiera separado 300 pesos por quincena, que era una cantidad que hubiera podido manejar incluso en los meses difíciles, en 2 años habría tenido 14,400 pesos, no los 20,000 del sueño, pero tampoco los 4,170 del susto. Hubiera tenido más de lo que necesitaba para la cuenta de la clínica sin tener que pedirle nada a Celia. 300 pesos por quincena durante 2 años. No los había separado porque esperaba tener más para empezar, porque 300 pesos parecían muy poco para un sueño de 20,000. Y lo que entendió esa tarde fue que lo poco puesto con constancia es exactamente lo que construye lo grande. No al revés. El río no empieza siendo río, empieza siendo hilo de agua entre piedras, tan delgado que parece que no va a ningún lado, y sin embargo llega al mar. La tercera cosa que emergió fue más difícil de aceptar porque tocaba algo que Guadalupe no quería ver. Había una diferencia entre el fondo de emergencias y los ahorros para un sueño, y era una diferencia fundamental que ella nunca había separado en su cabeza. El fondo de emergencias es para lo que no quieres que pase, pero que va a pasar de todas formas, tarde o temprano, porque la vida tiene emergencias y eso no cambia nunca. Los ahorros para un sueño son para lo que quieres construir. Los dos son necesarios. Los dos son diferentes. Y mientras Guadalupe había estado mezclándolos en una sola cuenta de banco que no tenía ningún nombre ni ningún propósito claro, ninguno de los dos había llegado a ningún lado. Necesitaba 2 lugares, no uno, 2 destinos claros, 2 nombres, 2 intenciones que no se pelearan entre sí. Y la cuarta cosa, la que cerró el círculo de todo, fue la que resolvió el loop que plantamos al principio de esta historia. Guadalupe había estado haciendo algo todos los años en la tienda que nunca había conectado con sus propias finanzas. Era cajera, sabía exactamente cómo funcionaba la caja chica de la tienda, ese fondo que siempre tenía que estar listo para cambio, para devoluciones, para emergencias del día a día. Sabía que ese dinero no se tocaba para otra cosa. Sabía que si alguien lo usaba para algo diferente y no lo reponía, en la siguiente apertura había un problema. Había manejado ese sistema durante 19 años con una precisión que nunca fallaba. Y sin embargo, nunca había aplicado ese mismo principio a su vida propia. Su fondo de emergencias era exactamente eso. Una caja chica personal. Un dinero que siempre tenía que estar listo. Que no se mezclaba con nada más. Que se reponía si se usaba. Que existía antes de que existiera cualquier otra cosa en el presupuesto. Ya lo sabía hacer. Lo había estado haciendo en el trabajo durante 19 años. Solo faltaba hacerlo para ella. El lunes siguiente, Guadalupe llegó al banco antes de su turno en la tienda. Abrió una segunda cuenta, no de inversión ni de nada complicado. Una cuenta de débito normal, separada de la que usaba para todo, con un nombre claro que le puso ella misma en la aplicación del teléfono, Fondo Doña Carmen. Ese mismo día, antes de pagar nada de la quincena, separó 300 pesos y los pasó a esa cuenta. Los dejó ahí. No los tocó. Las primeras semanas fueron ajustadas. Hubo 2 veces en que quiso mover ese dinero a la cuenta principal porque algo se había apretado. Las 2 veces resistió. Las 2 veces buscó otra manera de resolver lo que se había apretado. Y las 2 veces encontró una, aunque no fuera perfecta. Al tercer mes, Guadalupe le propuso a la dueña del departamento pagar la diferencia de la renta de manera gradual, 150 pesos más al mes, durante los primeros 6 meses mientras Valeria se establecía en su trabajo nuevo. La dueña aceptó. Era una solución que nunca hubiera negociado antes, porque nunca hubiera creído que podía negociar. Negociar era para gente que tenía más opciones. Pero Guadalupe,
Descubrió que cuando una tiene claridad de lo que puede y de lo que no puede, tiene también la calma para plantarse frente a alguien y hablar sin miedo. A los 4 meses, Valeria empezó a aportar 2,000 pesos al mes para la renta y el mercado. No porque Guadalupe se lo hubiera pedido, porque Valeria lo vio. Vio a su mamá con el cuaderno verde abierto sobre la mesa algunos domingos, haciendo sus cuentas con calma, con el mismo orden que ponía en todo lo demás, y decidió ser parte de ese orden. A los 6 meses, el fondo Doña Carmen tenía 3,600 pesos. No los 20,000 del sueño todavía, pero tenía lo suficiente para haber pagado la cuenta de la clínica sin pedirle nada a nadie. Y eso, para Guadalupe, era la primera vez en 48 años que una emergencia de ese tamaño no hubiera significado pedir prestado, pasar vergüenza, deber un favor que pesa cada vez que una cruza el pasillo. Le pagó a Celia los 3,200 pesos un viernes por la tarde. Celia los tomó sin hacer drama, como buena persona que era, y le dijo que para eso estaban las vecinas. Guadalupe le dijo que sí, que tenía razón, que para eso estaban, y que esperaba no tener que volver a necesitarlo. No porque Celia no fuera buena, sino porque ella ya había aprendido a construir su propio respaldo. Un sábado de febrero, casi un año después de la mañana con Doña Soledad en el pasillo de la vecindad, Guadalupe salió temprano al mandado y encontró a una señora nueva parada frente a la puerta del departamento de enfrente. No era Doña Soledad, era una mujer más joven, como de 40 años, con 2 bolsas de plástico y una niña pequeña que le jalaba la manga del suéter. Habían llegado a rentar el departamento que Doña Soledad había desocupado hacía 2 meses cuando se fue a vivir con su hija en Coyoacán. La señora nueva se llamaba Beatriz. Era vendedora de una tienda de ropa en el mercado de la Merced. Había llegado sola con su hija de 7 años desde Nezahualcóyotl porque la renta allá había subido más de lo que podía pagar y alguien le había dicho que en esa vecindad de la colonia Doctores todavía había precios razonables. Guadalupe la ayudó a cargar las bolsas hasta el departamento. Mientras lo hacían, Beatriz le contó en pocas palabras lo que había pasado. La renta subida, el trabajo que alcanzaba justo. Nada guardado porque todo se iba en lo de todos los días. La niña que empezaba el ciclo escolar y necesitaba uniforme y útiles. Esa sensación de correr todo el tiempo sin avanzar. Guadalupe escuchó, reconoció cada palabra. Cuando terminaron de subir las bolsas, antes de despedirse, Guadalupe fue a su departamento, al cajón del buró, y sacó la caja de pastillas vacía. La puso sobre la cama un momento. Luego sacó el cuaderno verde. Lo abrió. No en la última hoja, donde estaba el número de los 20,000, que ya no era un sueño quieto, sino una meta en movimiento. Lo abrió en las páginas del sábado, donde había escrito todo lo que entendió esa tarde de hacía casi un año, y arrancó con cuidado 2 hojas. Las dobló. Las llevó al departamento de Beatriz. Beatriz abrió la puerta con la niña pegada a la pierna. Guadalupe le extendió las 2 hojas y le dijo esto, con esa voz directa y sin adornos, que es la voz de alguien que ya sabe lo que dice. Ponle nombre a cada peso que entra. Cuando el dinero sabe para qué sirve, no se pierde. Empieza con lo poco. No esperes a tener más. Beatriz tomó las hojas. Las abrió. Las leyó con esa atención concentrada de quien no tiene tiempo de leer cosas que no sirvan. Y Guadalupe le dijo una cosa más, antes de dar la vuelta. Una señora me lo enseñó en este mismo pasillo. Ahora te lo digo yo. Guárdalo. Beatriz asintió despacio. La niña seguía jalándole el suéter. El sol de febrero entraba oblicuo por la ventana al fondo del pasillo y le daba a las 2 hojas de cuaderno un color que parecía más cálido de lo que era. Guadalupe regresó a su departamento. Puso la caja de pastillas vacía sobre la cama, junto al cuaderno verde. Las miró un momento. Y luego tomó la caja de pastillas y la llevó a la cocina a tirarla a la basura, porque ya no tenía ninguna razón para seguir guardándola. El cuaderno verde ya no necesitaba estar escondido debajo de algo. Ya podía estar solo, a la vista, sobre el buró, con la portada hacia arriba. Lo puso ahí. Y esa noche durmió de un tirón. Guadalupe no aprendió nada extraordinario, aprendió lo básico.
lo que debería enseñarse en cada escuela, en cada familia, en cada trabajo, y que sin embargo casi ninguna de nosotras aprendió de manera completa y clara antes de que la vida nos cobrara la ignorancia con una emergencia, con una deuda, con ese miedo de fondo que una carga cuando sabe que no tiene respaldo y no sabe cómo construirlo. 18 minutos de explicación clara. Eso es lo que le hubiera cambiado la vida a Guadalupe 20 años antes. 18 minutos, o menos, de alguien que le dijera, separa primero, ponle nombre a cada cosa, y empieza con lo poco que tienes hoy, no con lo mucho que esperas tener mañana. ¿Y tú? ¿Qué tiene tu dinero hoy? Tiene nombre, sabe para qué sirve cada peso que entra. O también está todo junto en un solo lugar, esperando que la urgencia del día decida por él. No te lo pregunto para que te juzgues. Te lo pregunto porque tú mereces saber, porque mereces llegar al final de la quincena sin ese peso en el pecho, porque mereces dormir sin ese miedo de fondo que se instala cuando una sabe que cualquier emergencia la tumba. Comenta aquí abajo, di aún, y cuéntame qué vas a hacer hoy, solo por ti. Solo una cosa, chica o grande, no importa. Yo quiero leer cada comentario, uno a uno. Y si tienes una hermana, una amiga, una compañera de trabajo que también anda corriendo sin avanzar y sin saber bien por qué, mándale este video. No le mandes consejos tuyos. Mándale esto. A veces, lo que más nos ayuda llega de una voz que no es la nuestra, en el momento exacto en que ya estamos listos para escuchar. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí contamos historias de mujeres reales, de mujeres que aprendieron lo que nadie les enseñó, y que en cuanto lo aprendieron, lo pasaron a la siguiente mujer que lo necesitaba. Eso somos aquí, eso es lo que hacemos. Y me da mucho gusto que estés con nosotras esta semana y todas las semanas que vienen. Cuídate mucho, con todo mi cariño, hasta la próxima.